Hola a todos, en este video voy a hablar de por qué soy antinatalista. Voy a dar solamente mi opinión y no estoy diciendo que todos los antinatalistas piensan igual que yo, y si digo algo y no te queda el saco, no te lo pongas. En este video voy a excluir a las personas que son o fueron forzadas a tener hijos en contra de su voluntad y me voy a dirigir a aquellos que quieren o quisieron tenerlos. Empecemos. El antinatalismo es la posición filosófica contraria a la reproducción y el nacimiento de nuevos seres humanos. Este atribuye un valor negativo a la procreación. Los antinatalistas argumentan que las personas deben abstenerse de procrear, ya que es un acto éticamente incorrecto. Quiero aclarar que una cosa es no querer seguir viviendo una vez que ya estás aquí y otra cosa es estar en contra de la procreación o nacimiento de nuevos seres humanos con el enfoque en la prevención. Tal vez existan antinatalistas que solo apoyen la prevención pero no el aborto, pero para mí esto también incluye abortar porque sostengo la postura que es mejor ser abortado que nacer. Pero en ambos casos, la prevención o el aborto son voluntarios y no obligatorios. Yo en lo personal creo que se puede argumentar que es moral que sea obligatorio en algunos casos, pero en este video no voy a hablar sobre este tema. Yo soy antinatalista porque no creo que tengo el derecho de imponerle la vida a otro por el hecho de que no le puedo pedir su consentimiento y no sabré de antemano cuál será su calidad de vida o si éste va a querer vivirla. Y no puedo o debo crear un ser que va a venir a sufrir y que va a morir si no puedo preguntarle primero si él desea tener esta experiencia o no. En otras palabras, sin consentimiento no hay nacimiento. Me ha quedado muy claro que no porque pueda o quiera dar vida, eso significa que deba dar vida. Y hacerlo lo considero éticamente incorrecto porque estoy tomándome la libertad de decidir por otro y de jugar al azar con la vida y el futuro de éste. Estoy imponiéndole la vida a alguien que no me pidió existir y que no sé si va a detestar estar aquí y no habrá nada que yo pueda hacer después para remediarlo. No lo voy a poder regresar a la nada porque el daño ya estará hecho. Esta es la razón principal por la que creo que los humanos no deberíamos reproducirnos y creo que debería ser razón suficiente para no hacerlo. Pero existen muchas razones más por las que yo no creo que la reproducción es ética, moral, de beneficio o necesaria. Creo que la mayoría de las personas le dan valor positivo absoluto a la vida humana y muchas veces niegan, descalifican o ni siquiera consideran lo negativo de ella o lo cuentan como algo positivo. Así que concluyen que la vida humana y la perpetuación de esta se puede considerar como algo netamente positivo y por lo tanto no pueden entender cómo alguien más puede opinar distinto. Y si a esto le agregas la creencia de que la existencia es mejor que la no existencia o que debes reproducirte porque es un mandato divino y por lo tanto crees que es un derecho, que los hijos son una bendición y que no te sentirás realizado o realizada hasta que no los tengas, que para eso naciste o para eso eres mujer, que la prevención, los anticonceptivos o el aborto son crímenes o pecado y por lo tanto deben prohibirse, etc., puedo entender cómo es difícil para algunos poder ver la vida o el valor de ella de manera objetiva si piensan que estas creencias son verdades absolutas y no simplemente opiniones populares. Habemos muchos que le damos valor negativo a la vida y al nacimiento, y sé que muchas personas creen que estamos locos porque no nos queremos reproducir. Pero yo me pregunto, ¿quién está más mal de la cabeza? ¿Aquel que no le quiere causar dolor y sufrimiento innecesario a otro ser? ¿O aquel que deliberadamente es la causa de sufrimiento, dolor y la muerte para otros más? Hay muchas personas que piensan que la muerte es un castigo, una maldición o algo negativo, indeseable, doloroso o lo peor que le puede pasar a alguien. Pero si la muerte es lo peor que te puede pasar, entonces por lógica, ¿no crees que también lo es tu nacimiento? ¿Por qué entonces defiendes a capa y espada la causa de aquello que supuestamente rechazas o detestas? Para mí la verdadera maldición es la vida, ya que es esta la causa de todo mal, del dolor y la muerte, porque la muerte no te cae del cielo. La muerte es el resultado y la conclusión de la vida. Y el que da el regalo de la vida es también el que da el regalo del sufrimiento y la muerte. Yo me pregunto cuántos padres antes de tener hijos piensan qué tipo de muerte irán a tener sus hijos y qué tan larga o dolorosa puede llegar a ser esta.
porque me parece irresponsable solo pensar en la llegada de un nuevo ser sin considerar también la posible calidad de su vida y la de su partida. Muchas personas creen que tienen el derecho o hasta la obligación de crear más humanos a su antojo y sin restricciones, y se sienten extremadamente orgullosos de ello como si fuera una gran hazaña, y se creen unos héroes dignos de admiración y eterno agradecimiento. Para mí, reproducirse es algo que debería causar vergüenza, no orgullo, porque al hacerlo estás demostrando tu gran egoísmo, inconsciencia e incapacidad de comprender que primero no tienes el derecho de hacerlo y por lo tanto me parece inmoral, y segundo, que vas a traer un ser a este mundo a sufrir y a morir y por lo tanto lo considero malévolo y cruel. Yo me pregunto si tú subirías a tu niño pequeño a un juego mecánico que aparte de ser muy peligroso, sabes que no funciona correctamente y que la mayoría de los que se suben mueren quemados, aplastados o asfixiados y donde nadie sale con vida. Si no lo subirías, entonces ¿por qué lo piensas traer a este mundo sabiendo que esta vida es ese juego mecánico defectuoso donde nadie sale con vida? ¿Qué pensarías de alguien que subiera a sus hijos a este juego? ¿No crees que es igualmente desastroso e infame traer hijos al mundo sabiendo que les espera la misma suerte? ¿O te piensas lavar las manos diciendo que eso es parte de la vida? ¿O que no es tu culpa porque tu Dios te ordenó hacerlo? ¿O que todo el mundo lo hace y tú no te quieres quedar atrás? ¿O que es mejor tener esta experiencia que no tenerla y que vale la pena hacerlo, aunque sabes que tus hijos van a sufrir y a morir, etcétera? ¿Cuál es tu excusa? Y digo excusa porque no creo que exista una buena razón para hacerlo. Creo que la naturaleza nos ha dado un fuerte instinto de perpetuar la vida porque su fin es la reproducción, no el bienestar o la felicidad de nadie. Y creo que muchas veces a través del enamoramiento o el instinto maternal o paternal nos manipula y nos ciega a la cruel y salvaje realidad de esta vida, porque si nos diéramos cuenta de ella, eso nos frenaría de seguir creando más humanos y eso obviamente estaría en contra de su propósito. He escuchado a algunos decir, si dices que hubieras preferido no haber nacido y que no quieres tener hijos, es porque no sabes vivir. Eres un débil y no eres lo suficientemente fuerte o capaz para afrontar la vida y sus problemas. Eres un cobarde, negativo, amargado y malagradecido y necesitas ayuda psicológica. ¿Acaso quieres que se acabe la humanidad? Para mí esto sería como decirle a un esclavo, si no eres feliz es porque no sabes ser un buen esclavo. Eres muy débil y no tienes la capacidad de afrontar y darle buena cara a las injusticias, maltratos y golpes que recibes de tu amo. Te la pasas quejándote y dices que no quieres traer más esclavos a este mundo a sufrir igual que tú. ¿Acaso quieres que ya no haya más esclavos? Eres un ridículo y un egoísta y deberías estar agradecido con tus padres, ya que es mejor ser esclavo y estar vivo que nunca haber nacido. Espero haber dejado claro mi punto. Yo en lo personal veo la vida como una combinación de prisión, esclavitud, cámara de tortura y Disneylandia. Y la gran mayoría viven deslumbrados con el parque y parece que no les afecta en lo más mínimo los otros tres. Y aparte de esto, muchos ilusamente creen que tienen o tendrán control sobre su entorno, su vida y el futuro, y por eso se arriesgan a procrear, no considerando que este supuesto control es una fantasía y no la realidad. Me cuesta entender cómo alguien puede defender la reproducción sabiendo que sus buenos deseos, sueños e intenciones son casi irrelevantes, ya que estos no son los que van a determinar la felicidad, el bienestar o la calidad de vida de su hijo. La vida es impredecible y tú mañana puedes morir y dejar a ese niño huérfano y tal vez acabe en la calle o en manos de personas que no lo van a tratar con cariño o posiblemente hasta lo maltraten, violen o abusen de él. O tal vez te divorcies, te enfermes o sufras algún accidente y no podrás cuidar de ese hijo como tú quisieras. También muchos esperan o asumen que sus hijos nacerán sanos y fuertes, pero creo que todo futuro padre debe considerar las enfermedades, problemas, males o defectos con los que puede nacer su hijo o puede después llegar a tener o padecer.
Para empezar, puede ser que este nazca prematuro y esté por varias semanas o meses en una incubadora, enchufado a máquinas y con tubos conectados en todo su cuerpo, y tal vez hasta lo tengan que operar cuando tenga días o meses de nacido. O tal vez nazca con acondroplasia o algún defecto físico o deformidad que le cause dolor, lo traume, acompleje o dificulte su vida. Y tú serás directa o indirectamente responsable de todos y cada uno de sus males porque fuiste tú quien lo trajiste al mundo. O tal vez tu hijo tenga autismo o síndrome de Down o alguna discapacidad intelectual, sensorial, psíquica o visceral. Una discapacidad múltiple o solo física, como monoplegia, tetraplegia, hemiplegia, espina bífida, distrofia muscular, parálisis cerebral, etc. Tal vez nazca ciego, sordo o mudo. Tal vez tenga fibrosis quística, síndrome de Rett, hemofilia, síndrome de Tourette, síndrome de ACE, enfermedad de Duchenne, síndrome de Hurler, esclerosis múltiple, síndrome de San Filipo, dermatomiositis juvenil, síndrome de Charcot-Levin, síndrome de Leigh, o tal vez padezca de alergias, asma, ansiedad, epilepsia, trastorno bipolar, TDAH, artritis, esquizofrenia, etc. O tal vez en su niñez o adolescencia sufra algún accidente que lo deje paralítico o cuadripléjico, o sufra alguna quemadura que deforme su cara o su cuerpo, o tenga algún accidente o enfermedad donde tengan que amputar alguna o varias de sus extremidades. Pero no te preocupes, si tu hijo no tiene ninguna de estas cosas que yo mencioné, tal vez él nazca con una enfermedad nueva e incurable. Y tú tendrás que verlo sufrir porque no habrá manera de sanarlo. Pero eso no importa, porque tú crees que vale la pena el riesgo, ¿verdad? Tú estás convencido que existen buenas razones y justificación para hacer semejante estupidez. ¿O me equivoco? Pareciera que mucha gente está más interesada en tratar de solucionar los problemas, sabiendo que muchos no tienen ni tendrán solución, en vez de enfocarse en prevenirlos. Para esto la prevención suena como algo disparatado, en vez de lógico y ético. Muchos piensan, si mi hijo nace con una enfermedad, discapacidad o defecto, yo lo voy a amar y cuidar y trataré de darle la mejor vida posible. ¡Qué bueno! Me alegra, pero yo me pregunto si te has puesto a pensar cómo se va a sentir tu hijo. ¿Qué va a pensar él? Si él va a creer que valió la pena o hubiera preferido que no te hubieras arriesgado a tenerlo, sabiendo que había una gran posibilidad de que su vida fuera una completa tragedia o tortura. ¿O no te importa? ¿O no crees que es algo que te debe importar o que debes considerar? ¿Crees que solo se trata de lo que tú quieres o sientes y no de lo que puede querer o sentir él? ¿O absurdamente asumes que independientemente de las circunstancias en su vida, éste debe o va a estar agradecido de estar vivo? Creo que hay muchos hijos que no son felices y hubieran preferido no haber nacido, pero aparentan estar bien para no hacer sentir mal a sus padres o porque no quieren lidiar con las críticas de aquellos que piensan que están delirando y necesitan ver un psiquiatra por pensar así. Si tú crees que la vida es algo maravilloso, perfecto, pero tal vez tus hijos no piensen igual que tú ni tienen que. Otra razón por la que estoy en contra del natalismo es porque muchas personas, por problemas mentales, emocionales, físicos, económicos, etc., claramente no deberían tener hijos. Muchos no tienen la menor idea de cómo educarlos para que estos lleguen a ser un beneficio para la sociedad en vez de una amenaza o una carga para ella. Y también porque muchos de estos padres son abusivos o irresponsables y sus hijos acaban sufriendo enormemente a causa de esto. Mucha gente piensa que el único requerimiento para ser padre es que lo puedas tener y que no se te muera de hambre. De ahí en más, no se preocupan por tu salud física, mental o emocional, o por tu desarrollo intelectual, tu ética o moral, tu educación sexual, tu comportamiento en la sociedad, tus responsabilidades como persona o como ciudadano.
Muchos no te inculcan que seas educado, agradecido, acomedido, atento, considerado, honesto, prudente, trabajador, puntual, que sepas escuchar y sepas comunicarte, que respetes el cuerpo, los derechos, los bienes y el espacio de los demás, que seas generoso, compasivo, empático, bondadoso, paciente, confiable, humilde, sensato, organizado, disciplinado, limpio, etc. El humano no nace con la mayoría de estas cualidades o virtudes, así que tienes que convertirlo en algo que no es, y nada te garantiza que lo logres, porque este no deja de ser un animal y porque no tienes control sobre el futuro ni la influencia que otros tendrán sobre él. También creo que muchas personas son infelices y se sienten insatisfechos y tienen hijos porque creen que eso los va a llenar o les va a dar la felicidad, sin ponerse a pensar que tal vez la naturaleza ha programado esta necesidad o vacío en nosotros con el fin de seguir la reproducción. Y muchos acaban por concluir que la vida no tiene sentido y que fue un error traer hijos a este mundo, pero ya es demasiado tarde porque no pueden volver el tiempo atrás o regresarlos. Pero aun cuando al tener un hijo te dé felicidad a ti, si ese hijo es infeliz o está sufriendo, yo me pregunto si fue justo traerlo al mundo solo para satisfacer tu egoísmo y para llenar tus vacíos. Creo que es obvio decir que yo le doy un valor negativo a la procreación por el hecho de que la posibilidad es muy alta de que la vida de cualquier nuevo ser tenga o esté llena de dolor, sufrimiento, insatisfacciones, penas, inseguridades, traumas complejos, martirio, estrés, ansiedad, angustia, preocupaciones, conflictos, enfermedades, pérdidas, pobreza, miseria, soledad, tristeza, depresión, tragedias, hambre, frío, problemas, discriminación, injusticia, desigualdad, abuso, tortura, etc. Pero parece que la gente justifica la continuación de este irracional y doloroso círculo vicioso de la vida porque cree que es obligatorio, necesario o porque espera que lo bueno o positivo que salga de esto va a valer la pena o pesar más que todo lo negativo. Creo que muchas personas creen que tienen buena vida o que esta no es tan mala, pero no es que sea así, sino que se la pasan esperando a que su vida mejore o se la pasan soñando o deseando ser felices en el futuro, o piensan que si no son felices en esta vida, tal vez lo sean en la otra. Pero si fueran honestos, si vieran su vida por lo que realmente es y no por lo que quieren o sueñan que llegue a ser, se darían cuenta que su vida no es tan buena como piensan y que se han pasado el tiempo distraídos de su infelicidad o miseria, soñando que mañana será mejor. Pero en muchos casos no solo no será mejor, sino que llegará a ser peor porque tarde o temprano llegará una enfermedad, la vejez y la muerte. Para mí las personas que pretenden justificar el natalismo y el sufrimiento son personas que quieren justificar lo injustificable, que quieren darle valor y sentido a lo que no lo tiene. Creo que el ego o la ignorancia es lo que lleva a la gente a defender el dolor y los hace ver a los que aguantan y superan más penas como seres ejemplares y dignos de admiración, y ven como virtud la sádica perpetuación de este sufrimiento con cada nuevo nacimiento. Soy antinatalista porque sé que todo el que nace va a morir y en la gran mayoría de los casos será una muerte indigna, trágica, dolorosa o cruel. Tendría que ser muy egoísta o estar muy cegada o adoctrinada o ser una sádica para querer arriesgarme a traer un hijo a este mundo sabiendo que puede pasar toda su existencia sufriendo o padeciendo dolores físicos, emocionales o mentales y que puede morir de cáncer o diabetes, derrame cerebral, ataque al corazón, hemorragias, infecciones, lupus, asma, Alzheimer's, neumonía, sida, tuberculosis, anorexia, bulimia, fiebre tifoidea, accidente automovilístico, o puede morir asesinado, ahogado, quemado, secuestrado y torturado, envenenado, o por suicidio, malnutrición, sobredosis, cirrosis, hepatitis, por desastres naturales, etcétera, etcétera. No sé qué tendría que tener en el cerebro para creer que mi egoísmo, adoctrinamiento, instinto, ignorancia o ingenuidad justifica siquiera una sola de estas cosas. Para creer que vale la pena causarle dolor a otro
solo para satisfacer un instinto animal que es completamente innecesario satisfacer y que se puede cancelar con intelecto y empatía. Para mí, nada justifica traer un ser a este mundo a sufrir. Nada. Y no es solo el daño, sufrimiento y dolor que va a experimentar este ser, sino también tengo que considerar y tomar en cuenta todo el daño, sufrimiento y dolor que él le va a causar a otros. Porque alguien está pariendo a los criminales, violadores, delincuentes, narcotraficantes, rateros, políticos corruptos, etc. Y puede ser que ese alguien seas tú. Creo que el humano tiene un gran defecto. Cuando ve algo desagradable o negativo, este tiende a pensar, eso no me va a pasar a mí, o eso no le va a pasar a mis hijos. Sin darse cuenta que las personas a las que les han pasado grandes tragedias pensaron exactamente lo mismo que tú. Pero tú estás casi seguro que ninguna de las cosas que yo mencioné te va a pasar a ti, ¿verdad? ¡Claro que no! Porque eso solo le pasa a otra gente, no a ti. Si el juego de la vida está controlado por el azar y obviamente no tengo control sobre este, entonces no voy a jugar con la vida de otro, ya que hacerlo sería altamente riesgoso y por lo tanto irresponsable e inmoral. Para mí la vida es como la peor casa de espantos que te puedes imaginar, a la que te metieron tus padres sin tu consentimiento y que esperan que ames y estés agradecido por esta experiencia, donde los sustos, traumas, calamidades y problemas que se te van presentando en el camino, debes verlo como parte de un gran plan que no eres capaz de entender. Ellos se creyeron el cuento que esta experiencia era buena y necesaria y que al igual que todos los demás, ellos también debían traer más seres a experimentar lo que para muchos es este horror llamado vida. Y que no debes renegar de ella porque es, según ellos, un gran y hermoso regalo. Y para cerrar con broche de oro, en cualquier momento te llega la muerte. Y casi tenlo por seguro que será una muerte larga, dolorosa, indigna o trágica. Yo me pregunto, ¿qué chingados tengo que tener en la cabeza para querer hacerle esto a otro ser al que digo amar? Si yo quiero evitarles todo o el mayor daño posible a mis hijos, entonces la única manera de garantizar esto es no trayéndolos a este mundo. Porque la pregunta no es, ¿irá a sufrir mi hijo? Sino, ¿cuánto exactamente va a sufrir mi hijo y cuánto dolor le va a causar a otros? Y si no sé la respuesta a esta pregunta, me parece irresponsable jugar al azar con la vida y el bienestar de alguien más. Cada año aproximadamente 20 millones de personas intentan suicidarse, pero solo 1 millón lo logra. Esto equivale a un suicidio cada 40 segundos o 3,000 suicidios por día. Y lógicamente podemos concluir que muchos millones más lo consideran y contemplan, pero no tienen el valor o los medios para hacerlo. Esto me dice que millones de personas son infelices y quieren morir, que tal vez millones de ellas hubieran preferido no haber nacido, pero sus padres por razones diversas los trajeron al mundo sin pensar por todo lo que iban a pasar sus hijos, que los llevaría a querer terminar con su vida. Me parece un gran insulto que cuando alguien se suicida, la familia y el resto de la gente por lo general lo critican, lo tratan de débil, desquiciado, irresponsable, fracasado, cobarde o pecador y no pueden entender por qué razón alguien quisiera quitarse la vida. Pero nunca se tiende a culpar o criticar a aquella o aquellos que lo trajeron al mundo. Nunca se culpa a los verdaderos culpables, los padres. Yo me pregunto, ¿por qué vas a tener un hijo sabiendo que es posible que éste sea tan infeliz que decida suicidarse? ¿Por qué lo vas a meter en ese aprieto cuando sabes que no vivimos en un mundo donde quien no quiera estar aquí se puede ir legalmente y en paz? Para mí en lo personal ha sido una miseria mi existencia. Pero aun cuando yo tuviera una vida extraordinaria y amara la vida con todo mi corazón, eso no me da el derecho de imponerle la vida a otro porque yo no le voy a poder garantizar lo mismo por mucho que yo quiera. Mucha gente piensa que serán excelentes padres y que sus hijos tendrán una vida maravillosa. Y que si por alguna razón no es así,
que esto es parte del programa y que tiene algún sentido pasar por penas, abusos, decepciones, enfermedades, etc. Esto le da valor positivo al sufrimiento o hasta lo ven como una necesidad. Si ves la existencia como buena o necesaria, tienes entonces que justificar el sufrimiento, diciendo que es parte de la vida o que te hace más fuerte, que siempre puede salir algo bueno de ello, o simplemente sales con la grandísima babosada que Eva tiene la culpa de todo lo malo que existe en el mundo para así poder racionalizar las catástrofes y toda la maldad humana. Para mí, tanto el dolor como el placer son completamente innecesarios porque la existencia es innecesaria. Por lo tanto, no hay justificación para continuar la existencia humana porque no encuentro ninguna justificación para la existencia del sufrimiento. Tal vez el humano tiene que mentirse a sí mismo diciendo que es bueno que haya dolor para así poder justificar su comportamiento inmoral y egoísta de seguir trayendo seres a este mundo a sufrir cuando sabe perfectamente que no existe ninguna necesidad de hacerlo, puesto que el universo necesita de humanos tanto como necesita de marcianos. ¡Cero! En mi opinión, la vida del humano es, en su gran mayoría, consumo, contaminación y caos. El hecho de que el humano pueda tocar el piano, pintar o bailar no justifica su existencia ni la gran destrucción que éste causa. Un muchacho llamado Alberto Vilán dijo: el ser humano es un animal defectuoso, es nocivo y se desconoce cuál es su función en la naturaleza más allá de alterarla y estropearla. Es por ello que, al igual que un cáncer, debe ser extirpado del universo para que nunca llegue a metastasear otros planetas. Y estoy completamente de acuerdo con él. Entiendo que por adoctrinamiento y o instinto biológico, la idea de la reproducción se aferra a sobrevivir, aunque ésta no tenga validez o beneficio. Y el humano tiene que hacer a un lado esto para poder ver lógica y racionalmente la locura que es seguir perpetuando esta especie. Hay mucha gente que defiende el natalismo porque dicen que el humano es un ser superior e inteligente, que ha creado grandes cosas y ha evolucionado y avanzado en tecnología, medicina, arte, etc. O que es la máxima creación de un Dios y que esto justifica la continuación de la vida humana. Pero yo no puedo ver solo lo positivo sin considerar también lo negativo y ver cuál pesa más. Y el hecho de que aún existe y no le veo el fin al sufrimiento, el hambre, la guerra, violencia, enfermedades, delincuencia, crímenes, violaciones, abusos, desigualdad, esclavitud, tráfico sexual infantil, tortura, etc. Y que el humano no sabe, ni puede, ni quiere vivir en armonía con el planeta y con otros seres. Yo no puedo defender su existencia y su reproducción. Sería como estar defendiendo una plaga. El humano no tiene nada de beneficio que aportar al planeta y no solo no tiene nada bueno que aportar que el planeta necesite, sino que es un ser extremadamente destructivo y esta es razón suficiente para que no se siga reproduciendo. El humano tiene una capacidad intelectual y habilidades físicas que lo han llevado, siguen y seguirán llevando a la destrucción de él mismo, de los animales, del planeta y de todo el que se le atraviese. En el humano muchas veces tiende a pesar más su egoísmo, prepotencia, soberbia, avaricia, inmadurez, imprudencia, crueldad, irracionalidad, miedo, ignorancia o su estupidez, que la lógica, la razón, compasión, empatía, humildad, generosidad y deseo por el bien común. Basta con ver un niño pequeño o a muchos adultos para darte cuenta de eso. Y para que el humano llegue a comportarse civilizadamente, tienes que invertir una inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo para domarlo, para que éste deje de actuar como un animal salvaje. El humano es un mono con un poco más de inteligencia y conciencia, pero muy pocos tienen el suficiente raciocinio y la madurez emocional necesaria para usarlas de manera beneficiosa. Y si yo entiendo esto, no le voy a dar vida a un ser sabiendo que no será más que un mono egoísta e irracional al que voy a tener que pasarme años amaestrando para tratar de evitar el máximo daño posible que éste se puede hacer a él mismo y a otros más.
No me parece coincidencia que muchos de los que llamamos iluminados o los más sabios de la historia no tuvieron hijos. Pareciera que entre más ignorante eres, más hijos tiendes a tener porque eres más propenso a dejarte llevar por tu instinto biológico, la religión, la sociedad, el miedo, el egoísmo, etc. y no por la lógica y la razón. Hace mucho me di cuenta que la naturaleza, la religión y la sociedad te intentan manipular de una forma u otra para que te reproduzcas. Pero cuando me puse a considerar las ganancias y las pérdidas, los beneficios y los daños, lo positivo y lo negativo, supe que la posibilidad de que le suceda algo desastroso a mi hijo es mucho más grande, grave y devastador que todo lo mágico o positivo que éste pueda o no llegar a vivir. Y entendí que no era de sabios participar en este sangriento juego sin sentido, trágico y cruel. Y porque no le encuentro ninguna virtud a la tortura y a la esclavitud. Por estas y muchas razones más es que no me pienso reproducir. Pienso dejar unos links con videos de algunas de las enfermedades que mencioné por si los quieren ver. Ok chicos, eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Hablamos pronto. Chao.